Hola colegas, mi nombre es Olga Sánchez, soy simplemente una docente que hizo un recorrido desde hace muchísimos años en la educación. Es decir, he pasado por los distintos niveles, inicial, primaria, especial, psicología, provengo del área de ciencias de la educación y una de las cosas que hago actualmente es seguir tratando de entender para hacer algo desde mi pedacito para que esta escuela que hoy tenemos pueda tener algunas preguntas y algunas respuestas y otras no. No es la idea mía, en este caso, ni proponerles lecturas, ni proponerles temas específicamente que pueden ser trabajados y tratados por un montón de pensadores que son muchísimos más pensantes quizás o no de lo que yo soy. Yo lo que simplemente voy a proponer es a repensar algunas cosas de lo que nos pasa en la escuela cotidianamente, repensar algunas de las cosas que nos pasan con estos chicos, con estas chicas que cotidianamente tenemos todos los días en el aula, en todos los niveles. Ante todo, quiero agradecerle a la organización Resiliencias, principalmente a Pedro y a Mónica, que me invitaron a que sea parte un poquito de este mes, que es el mes de la educación. Es decir, así que bueno, muchísimas gracias para ellos. Espero que les sirva simplemente para repensar algunas cosas, nada más que para eso. No, no es mi intención enseñarles a ustedes porque ustedes saben ser docentes, porque lo son. Lo que podemos poner en discusión hoy es un montón de cosas de esa escuela que hoy tenemos. Así que bueno, una de las cosas que generalmente en la escuela, como docentes, no importa el nivel, nos quejamos, decimos, es decir, ¿quiénes son esos pibes, esas chicas, esos chicos, esos nenas, esos nenes que son tan raros, tan distintos, tan complicados, que no nos llevan el apunte, que hacen lo que se les da la gana? Es decir, y nosotros tenemos una tarea que es la de enseñar. Hoy lo que voy a plantear es simplemente que empecemos a mirar las cosas y que nos subamos a la mesa, como me acuerdo de la Sociedad de los Poetas Muertos, es decir, que nos miremos desde otro lugar. Esa es la idea. Pues ojalá que algunos estén de acuerdo, otros que no, otros que se quieran enojar conmigo por lo que digo, es decir, porque todo eso hace que repensemos y nos repensemos de esta cuestión de ser docente. Una de las cosas que también tenemos nosotros y sabemos es que para poder aprender tenemos que estar motivadas. Si no estamos motivadas, si no estamos motivados, no nos interesa, no queremos hacerlo. Y eso no es solamente algo que le pasa a los chicos y a las chicas, lo pasa a todo el mundo. Es decir, si hay algo que me interesa, me engancho. Si hay algo que no me interesa, no me voy a enganchar. Es decir, entonces la cuestión bueno, ¿cómo hacer para que esos chicos y esas chicas se motiven? Puedan estar motivados o motivadas en aquello que nosotros necesitamos y queremos enseñar. Una de las cosas que quiero aclarar es, y muy en contra de mucho de lo que se maneja en la sociedad, que los docentes no sabemos, que los docentes somos vagos, que las docentes somos vagas, que hay un montón de cosas que no hacemos. No, yo lo que quiero plantear es que en la profesión, en la carrera, en el trabajo docente, trabajamos muchísimo. Es decir, y la escuela en muchas cosas es fabulosa, en otras tendrá que ser repensada, pero es fabulosa y trabajamos muchísimo. Yo no estoy cuestionando para nada eso. Lo que estoy diciendo es que hay un montón de cosas que nos pasan en la escuela que quizás hoy tengamos que repensar. Entonces, este chico o esta chica que yo tengo en el aula, sea de 2, 3, 4, 10, 15, 17 años, lo tengo yo en el aula. Es decir, y la pregunta es, ¿cómo hago para motivarte? ¿Cómo lo hago? Ahora, una de las cosas que yo tengo que entender que para motivar, lo primero que tengo que hacer es conocer. Es decir, yo no te conozco, si yo no sé tus gustos, tus ideas, tus pensamientos, es decir, esas ideas, esas cosas, yo no te conozco. Y para poderte motivar, necesito conocerte. Ahora, vamos a empezar a separar algunas cosas. Es decir, conocer, uno dice, bueno, pero nosotros conocemos a esos chicos y esas chicas, sí, pero ¿desde qué lugar? ¿Los conocemos desde la escuela? ¿Los conocemos desde persona? Es decir, un chico o una chica no es alumno o estudiante, es persona en el cual durante muchísimos años está en la escuela. Y ahí lo transformamos desde un alumno hasta que se convierta en un estudiante mucho más independiente. Es decir, ¿qué quiere decir? Que yo no necesito preguntarle qué te gusta, qué no te gusta, sino ver qué estrategias utilizo para conocerte,
de qué herramientas me hago cargo para darme cuenta lo que pensás, la forma de hablar, lo que sentís, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te da bronca, lo que te supera, lo que te da miedo. Es decir, el asunto es ver qué herramientas podemos hacer. Será una canción y poner una canción X cualquiera, que no tenga nada que ver con educación, a ver, y ponerla en discusión para ver si te gusta o no te gusta lo que dice, lo que no dice, y me voy enterando cómo es. Voy a ponerte una película, una escena, a ver qué opinas de ella. Voy a ponerte una imagen, voy a ponerte algo que te haga hablar de vos. Dice, no que haga hablar de la escuela, sino que te haga hablar de vos. ¿Por qué? Porque para yo enseñarte y motivarte, tengo que conocerte. Y esa es una manera de conocerte. Y no es conocerte como estudiante exclusivamente. Te conocemos por esa parte, pero también necesitamos conocer desde la otra parte. Entonces, en general, una de las cuestiones que tenemos es cómo vamos a poder crear expectativas para que vos tengas ese deseo de aprender. Es decir, ¿qué hago? ¿Cómo hago yo para que vos puedas crear expectativas? Es decir, para eso te tengo que poner metas atractivas. Es decir, no puedo ponerte esas metas en las cuales nosotros tenemos nuestro chip docente. Es decir, son metas atractivas en la cual vos te vas a apropiar de un montón de saberes, de conocimientos, vas a tener, es decir, expectativas, vas a tener alegrías, vas a tener bronca, vas a tener tristeza, te va a llevar a discusión. Pero ahí también tenemos que pensar y repensar otras cosas. Lo que tenemos que pensar también es, primero, como docente, ¿qué quiero decir para mí que es aprender? La otra que tenemos que preguntarnos es, en realidad, para mí, ¿qué es enseñar? La otra sería, ¿qué es lo que enseño? Y la otra sería, ¿para qué te lo enseño? Es decir, si uno empieza a pensarse desde ese lugar, va a ver cómo hay caminos que se le abren y hay otros caminos que no. Es decir, si yo, para pensar en lo que es el aprender, es que vos tengas conocimientos y todos esos conocimientos que tengas, esos relatos que tengas, me los tengas que demostrar que lo sabes, entonces es probable que la estrategia que yo utilice sea la explicativa, porque lo que yo estoy esperando de vos es simplemente que repitas y que me des las respuestas correctas, esas respuestas que tengo yo. Yo lo que vengo a hacer es a romper esa lógica, que no quiere decir que alguno no la pueda utilizar, y yo no digo que esté bien ni mal, y que la mía sea verdad. Yo simplemente la quiero poner en discusión. Esa discusión, una de las cosas que va a tener que pensarse es, ¿qué mundo quiero? Es decir, porque también hay que entender que el mundo que tenemos actualmente no fue generado por esos chicos y esas chicas que nosotros criticamos. Es decir, este mundo, nuestros chicos, nuestras chicas, a lo máximo tienen 24 años. Es decir, y el mundo en el cual hay guerras, hay hambre, hay desprecio, hay matanzas, hay corrupciones mundiales, es decir, hay quienes pueden y quienes no pueden, quienes tienen y quienes no tienen nada, es decir, quienes son oprimidos y quienes son los opresores, quienes son los que resisten y quienes no. Ese mundo no lo hicieron esos chicos y esas chicas, lo hicimos nosotros, nuestras generaciones y nuestras generaciones anteriores. ¿Eso que tiene significado? Lo que tiene que significar es que tenemos que decir, bueno, está bien, si yo quiero que vos seas ese pibe, esa piba que aprendías como antes, que hicieras las cosas como antes, porque antes sabían, porque antes esto, para esto, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque ese similar nos va a dar el mismo mundo que tenemos. No sabemos cuál es el mundo que van a tener estos chicos y estas chicas. No lo sabemos. No vamos a ver qué es lo que van a hacer. Nosotros podemos darles herramientas, podemos darles ideas, podemos darles, pero son ellos los que tienen que pensar y repensar. Es decir, hay un montón de problemas que existen. Entonces quiere decir que quizás la mejor manera de involucrarlos a ellos, de que tengan curiosidad y de que analicen, de que critiquen, que piensen y que hagan alguna cuestión, es presentarles problemas. Y acá voy a manejarme también con otro agregado. Es decir, no problemas escolares, problemas de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque en la primaria, en el jardín, en la secundaria, yo no tengo todos los conocimientos y ni conozco que hay áreas que no existen o que no sabía que existían.
Es decir, las aprendo en la escuela. Y eso lo que me va a llevar después es a poder decidir qué quiero ser yo a futuro. Me gusta esta área, me gusta esta, me gusta esto, me gusta esto. Entonces, ese abanico de lo que me estás dando es lo que va a hacer que yo después decida qué estudiar, qué seguir, dónde trabajar. Es decir, va a seguir de esa manera. Es decir, pero me la tenés que dar, me las tenés que proponer. Entonces, ¿qué mejor manera de proponerlo que a partir de problemas cotidianos? Que es que en los problemas cotidianos están todas las áreas. En algunos, por supuesto que de acuerdo a las edades, van a ser las problemáticas más profundas. En otros van a ser más sencillas para abordar. Pero sabiendo que para abordar esos problemas tengo que conocer. Y ahí es donde voy a ir conociendo todos esos contenidos que vos me quieres enseñar. Lo que estás modificando no es el contenido de enseñar. Lo que estás modificando es la forma en la que yo me acerco a ese. En general, una de las cosas que veo yo es que la escuela lo que hace es compartimento. La escuela compartimenta, es decir, va separando todo, en todos los niveles, es decir, en inicial, en primaria, en secundaria, y cada vez lo va agrandando más. En primaria tengo tres, en primaria, perdón, en inicial tengo tres áreas, en primaria tengo cuatro, es decir, y en secundaria esas mismas las abro para distintas formas. Es decir, pero el mundo no está así. Cuando yo salgo a la calle, aunque sea a tomar el colectivo, a reunirme con una amiga, a charlar, a comprar en el negocio, a ir a una biblioteca, a ir a ver una película, yo tengo sociales, naturales, y no me voy a poner a abrirlas, tengo sociales, naturales, prácticas del lenguaje y matemáticas. Está todo junto, está todo entramado. Pero la escuela lo que hace es la separa. Es decir, y después, es decir, cuando sale al mundo ese chico o esa chica, ve todo separado. Ve desde los conocimientos separados, pero también de quiénes son sus compas. Es decir, va a sus compañeras, sus compañeros, es decir, veo los de este, los de este, los de este. Es decir, yo desde mi mirada, para mí, y hay una frase que a mí me encanta, que es barajar y dar de nuevo. Es decir, habría que ver cómo entramar, cómo generar puentes, es decir, entre las distintas áreas, es decir, y también desde los profesorados, es decir, de formación docente, porque la misma lógica se hace en los profesorados, es decir, la compartimentación. Y también una de las cosas que tenemos que ver es, en realidad, en mi escuela, me trato con mi colega, sabe lo que está haciendo, es decir, qué es lo que está pasando, que tiene el mismo grupo, cómo lo trabajamos. Generalmente los más complicados para eso son los profes de secundario o de superior. ¿Por qué? Porque son, en muchos casos, y sobre todo cuando uno se empieza, son profes taxis, les decían. Es decir, que en la cual estoy un ratito en una escuela, un ratito en una escuela, un ratito en una escuela. Pero en realidad tengo que saber lo que está pasando, porque todos tenemos que confluir, entramar para formar a ese chico o esa chica en un mundo que está por venir. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el mundo no está hecho. No está ni para que repitamos exactamente lo anterior, sin rescatar un montón de cosas que son el sustento, para mirar lo que tenemos actualmente y para proyectar el mundo futuro. Ese mundo está por venir y lo que empecemos a hacer hoy es lo que va a ser en parte ese mundo. Y eso lo vamos a tener que hacer nosotros como docentes y nuestros pibes, nuestras pibas, nuestros estudiantes, nuestros alumnas y alumnos van a tener que hacer para repensar ese mundo. Y acá me meto en otro pedacito. Es probable que tenga preguntas, pero también es probable que tenga las respuestas. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, cuando planteamos las cosas en la escuela, en el aula, ¿lo que quiero es que lleguen a la respuesta que yo quiero? ¿O tengo apertura para que esos chicos o esas chicas, no importa la edad, puedan cuestionarlas, puedan abrirlas, puedan pensar cosas y hacerse preguntas que uno ni siquiera se imagina que puede pasar, ni que están? Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos si no los dejamos que abran las mentes? Es decir, ¿por qué? Porque después nos vamos a enojar por lo que no hicieron. Y yo lo que los invito es a permitirles que abran las mentes, que permitirles que se hagan preguntas
que en algunos casos serán nuevas preguntas para tratar de resolver viejos problemas y buscar nuevas respuestas para esos viejos problemas que todavía como sociedad no hemos podido solucionar. Pero también hay que hacerse nuevas preguntas para las que nosotros no tenemos respuesta. Y en realidad hay algunos autores, yo adoro a un montonazo, es decir, que ya lo venían diciendo, todos sabemos algo, todos podemos algo, todos aprendemos algo. Y lo dijo Freire, es decir, que cada uno sabe desde su pedazo. Si nosotros nos juntamos, lo que vamos a hacer es más potente eso que estamos trabajando. ¿Qué quiere decir? Que la docencia, históricamente, fue cargada con una mochila desde sus comienzos, pero que tenía una lógica en sus comienzos. Es decir, esos saberes había que transmitirlos, y había que transmitirlos para que los otros lo supieran y lo hicieran. Esa lógica hizo que nosotros, en muchos casos, hayamos leído, estudiado y aprendido un montón de cosas, es decir, y nos volvimos explicativos. Es decir, nos volvimos explicando esas realidades. Hoy yo lo que les propongo es correrse de eso y no explicar las realidades, sino meterse en las realidades y cuestionarlas, analizarlas y ver un montón de cosas, aceptando lo que dicen otras y otros, que no soy yo ni mi pensamiento. Yo hace muchísimos años, soy vieja, entonces digo que lo pensé, es decir, en mi mente en los 80, en la cual una de las cosas que yo decía, si hay algo que a mí me molesta en los placares, es arreglar el placar. Es una cosa que en lo personal no va conmigo. Pero entonces, con esa misma lógica, creé el placar pedagógico. Y uno dice placar pedagógico. Es decir, cuando uno toma un placar, el de la casa, lo que hace es busca aquellas cosas que, ay, qué lindo, que claro, por de 20 kilos no entra. Te agradezco, pero lo tengo que sacar porque o lo vendo, lo dono, lo regalo. Es decir, ¿por qué? Porque en realidad no, ya no va conmigo. Hay otras cosas que, ay, sí, esto va, y si yo le agrego algo, porque sé que ahora se utiliza un tajo, porque ahora se utiliza una florcita, porque ahora se utiliza una raya, porque ahora se utiliza una palabra, se le agrego. Es decir, quiere decir que algo que tenía, lo que hice fue agregárselo. Y después lo que hago entrar cosas nuevas aquí. Es decir, hay esto que me gusta y pude adquirirlo, hay esto que me regalaron y lo tengo. Es decir, en el placar tenemos las cosas agradeciéndole aquellos servicios prestados a los que ya no lo podemos utilizar, pero no sin desconocerlos. Tenemos esas cosas que las tomamos y las reafirmamos recomodándolas, y tenemos también aquello que entra. Bueno, en la pedagogía nos pasa lo mismo. Es decir, cuando nosotros fuimos formadas, hay un montón de cosas que hemos hecho. Si yo les contara lo que yo he hecho en estos 52 años de docente, que hoy miro algunas cosas que hice pedagógicamente didácticamente en otra época, hoy diría, ay, qué terrible lo que hice, qué barbaridad, hoy no se me ocurriría. Pero en ese momento era lo que estaba, lo que la manera de enseñarlo, es decir, teníamos todas esas cuestiones, y uno no lo hizo con maldad, lo hizo porque esos formatos estaban. Entonces, yo no voy a negar eso. Lo que hoy digo es eso hoy, a la luz de la actualidad, yo no lo puedo hacer. Y le agradezco el haber hecho eso. Dice, aquello que me sirvió en ese momento, pero hoy le agradezco esos servicios prestados y le hago dar vuelta a la hoja. Después hay un montón de cosas que pueden ser reestructuradas, reformuladas, recalculadas, y que son interesantísimas, y que si uno las cruza con otras ideas nuevas, puede o seguir utilizándolas, no tal cual como estaban, tal cual como fueron pensadas, sino fueron reinventadas en función de ciertas cuestiones actuales. Y también me tengo que dar permiso para adquirir cosas nuevas en mi pensamiento.
Es decir, una de las cosas que yo siempre dije, que el día que aprendí a ser profe, descubrí que voy a ser estudiante toda la vida. Yo en lo personal soy estudiante. ¿Por qué? Porque en realidad vivo estudiando, porque me encanta el de gestión, tecnología, robótica, decir, puedo decir también, me peleo con la inteligencia artificial. Es decir, hay un montón de cosas en las cuales les quiero saber. ¿Por qué? Porque mis estudiantes tienen derecho a tener todo eso independientemente de mí. Yo no puedo decir que porque no me gusta no lo aprendo, porque no me gusta no lo doy. No, lo que yo estoy diciendo es decir, entremos en discusión, algunas cosas, otras no, en los tiempos que tengamos y que podamos. Es decir, la idea un poco de esta pequeña charla es simplemente eso, es ver cómo en el correr del tiempo fueron distintos enfoques y distintas maneras de enseñar fueron cambiando. Y van a seguir cambiando. Es decir, van a seguir cambiando porque, y en estos momentos cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque la tecnología nos atraviesa. La tecnología atraviesa la vida cotidiana. Es decir, uno sabe que no en un mundo que no es equitativo, no tiene todo el mundo las mismas herramientas y las mismas posibilidades. Es decir, la escuela nos pasa lo mismo. Es decir, no todas las escuelas tienen todas las herramientas tecnológicas, todas las cosas que uno quisiera que la escuela tenga. Es decir, entonces, lo que sí yo tengo que ver es, en ese pensamiento, si la tecnología es un enemigo, porque no la tengo, o es un aliado. Esas son formas de pensar que tengo que asumir y decidir. Y la otra sería que a mí no me guste, significa que ese pibe o esa piba no tiene derecho a saberlo y después decidir. Es decir, son miradas, pensamientos, cosas para reflexionar. Piensen esto, estas cuestiones del tiempo, que en todo el tiempo el día dura 24 horas. Ahora, unas 24 horas no es lo mismo ahora que en el 1900 que en el 1700. Es decir, son 24 horas sí, pero la conformación de esas 24 horas es distinta. Hoy nos pasa que con los avances que hay en las ciencias, en la tecnología, con los avances que tenemos, todo es más rápido, pero eso también tiene un problema, no tiene anclaje. No tenemos tiempo de asimilarlo, no tenemos tiempo de mirar. Entonces, eso nos da muchas veces miedo y lo que hacemos es seguir haciendo aquellas cosas que ya las tenemos claras, que ya las tenemos concretas, que nos salió bien. Es decir, ¿por qué? Porque si nosotros nos apropiamos de algunas cosas nuevas, algunas miradas, eso nos mueve nuestra estructura de pensamiento. Y va a ser que cuando hagamos, me equivoque. Y cómo el docente o la docente se va a equivocar. Es decir, no puede equivocarse. Bueno, sí. Es decir, nosotros, si uno, ya de la década del 70 viene el error constructivo. Es decir, el derecho a equivocarse, reformular, repensar y avanzar. Ahora, en realidad, tomamos el error constructivo. ¿Qué nos pasa con el error? ¿Qué nos pasa con el otro y la otra que se equivoca? ¿Cómo lo manejo yo? Es decir, ¿qué me pasa a mí cuando yo me equivoco? Es decir, ¿por qué? Porque hay un montón de cosas que los pibes y las pibas, las chicas, los chicos, las niñas y las niñas lo tienen más claro. Y hay cosas que yo no las tengo claras. Y hay cosas que yo las tengo más claras y ellos no. Es decir, lo que tenemos que hacer es entramar. Es decir, yo aportarte esto, vos me aportás esto y entre todos construimos. Eso puede llegar a ser una sociedad diferente. ¿Cómo? No sabemos, porque está por venir. Pero vamos a ir sembrando esas pequeñas cosas para uno poderlo trabajar. Fíjense que la escuela tiene, es decir, podemos pensar si la escuela es exclusiva, si excluye. Y uno diría, no, si todo el mundo puede llegar y estar sentado. Bueno, también tenemos que pensar qué quiere decir excluir. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el aula tenemos muy a veces bien claro, este es el que sabe, este que no sabe y este que no puede.
Pero acuérdense que todos podemos algo, todos sabemos algo, y eso nos va a hacer que cada uno aporte desde su posición. Fíjense, si hoy ustedes me dicen, vamos a jugar, a correr una carrera, yo podré correr los primeros 50 metros. Quiere decir que yo también soy disfuncional, discapacitada y no tengo las competencias suficientes para. Es decir, si hay otro que puede más, otro va a tener más, es decir, todos podemos algo. Es decir, lo que tenemos que darnos permiso es para caminarlo, para empezarlo, para hacerlo. Es decir, porque si cada chico y cada chica, desde el discurso, decimos, tiene su propia lógica, tiene su propio pensamiento, tiene su propio ritmo, decimos, lo tenemos en el discurso. El asunto es ver cómo lo hacemos para que se haga acto en el aula, como que se haga acto en la escuela. Otra de las cosas que quizás tenemos que ir dándonos cuenta es, esa escuela que yo tengo hoy, esa escuela que yo tengo hoy, donde un montón de pensadoras y pensadores hicieron y fueron generando nuevas ideas. Si yo también puedo generar algunas ideas y puede servir a mi escuela, a mi entorno, cosas que a lo mejor otros pensadores, a los cuales son muy valiosos, pero se enfocaron en otro lado, o puedo tomar algo de ellos y avanzar. Fíjense, una persona para mí muy potente y muy interesante, que es Flavia Terici, fue quien hace muchos años, en la década de 10, creo de haber sido el 12, 13, empezó a incluir la idea de trayectorias educativas, es decir, las teóricas, las reales, y ahí empezamos a ver, las teóricas, las reales, es decir, empezamos a entramar y ver un montón de cosas. Pero, y está fabuloso, pero fíjense, a partir de ello, hubo otras pensadoras, que lo que dijeron fue, yo creo que las trayectorias no las tenemos que ver como una ruta, las tenemos que ver como una autopista. ¿Qué tenemos en la autopista? Tenemos los que van despacito, los que van más rápido y los que van re fuerte. Ponemos límites, pero tenemos esos tres grupos. Entonces, si nosotros miramos a nuestros chicos y nuestras chicas desde ese lugar, vamos a poder entender que esa aula va a estar conformada por un grupo que va a ir más rápido, otro que va a ir más o menos y otro que va a ir más lento. El asunto es cómo yo hago a los tres grupos avanzar. ¿Por qué? Porque si miramos la autopista, por ejemplo, la Panamericana, por decirlo así, vamos a ver que a lo mejor los tres quieren llegar al mismo destino, pero cada uno lo hizo en su tiempo, como pudo. Es decir, y si nosotros tenemos esa idea de esas metas a donde nosotros queremos que nuestras chicas y nuestros chicos lleguen, entonces lo que vamos a poder darnos cuenta es que vamos a tener que hacer propuestas sobre la misma temática o el mismo problema que te voy a presentar, pero con distintas maneras de estrategias con los tres grupos. Es decir, entonces, esa idea no es que yo tengo que decidir, porque es también a veces un eslogan docente, pero yo no le puedo decir, porque si yo le sigo a este no entiende, y si yo sigo a los otros pierden. No, la idea es que eso es lo que supuestamente se pensaba de la escuela homogénea. La escuela nunca fue homogénea, por más que se pensara. Es decir, siempre lo que se hacía es que se terminaba en el medio. El que estaba más abajo no podía, y el que estaba más arriba aguantaba. Es decir, nunca fue homogénea la escuela, el aula. Es decir, nosotros tenemos que ver que nuestras aulas son heterogéneas. Y hoy, cada vez más heterogéneas, y por eso es más difícil entre nosotras y nosotros entrar. Hay un montón de cuestiones que todavía no las tenemos resueltas. Es decir, desde lo edilicio, desde los bancos, como lo ponemos, de lo que es considerar un grupo, que a veces considerar un grupo es que estén todos alrededor de una mesa, pero en realidad no los enseñamos y nos preocupamos para que se pongan de acuerdo y puedan rescatar una sola idea. Es decir, y poner las diferencias cuando uno pensaba una cosa y ponerlas en discusión. Es decir, muchas veces eso mismo nos pasa a nosotros como profes en la escuela. Sí, somos un grupo, pero en general, cuando se llega a la conclusión, muchos aceptamos lo que dijo, pero no participé. Bueno, todo eso, es decir, que nos pasa en el aula, también tenemos que pensar que nos pasa en el aula.
Entonces ahí hay algunas de las cosas que uno lo que tiene que ver es, hay que replantearse y pensar qué es lo que nos pasa en esta escuela. Tenemos que partir de la escuela que tenemos que partir de esa escuela. No es que hay que partir de otra, hay que partir de esa. Tenemos que ponerlo en discusión internamente en cada escuela y externamente junto con otras y otros, ya sean colegas de distintos niveles, pensadores, es decir, ya sea de políticas educativas, hay que ponerlas en discusión. Pero creo que una de las problemáticas que tenemos desde hace muchísimos años es que lo único que hacemos es ponerlas en discusión. No avanzamos. Por eso muchas veces tenemos y seguimos teniendo las mismas problemáticas y seguimos cuestionando los mismos problemas y problemáticas que tenemos. ¿Por qué? Porque solamente lo que hacemos es ponerla en discusión, pero lo que no hacemos es avanzar. Yo creo, desde mi pedacito, que uno lo que tiene que poner es en discusión hoy desde todas las miradas cómo es la escuela que tenemos. Pensar desde otro lugar cuál es la escuela que queremos, es decir, y cómo hacer esa trayectoria para ir de a poco llegando a esa escuela. Porque fíjense, hace mucho que se está hablando de la escuela siglo XXI, ya casi en un cuarto de siglo, y nosotros seguimos hablando de esa escuela, ya sea la de 1600 de Comenio, ya sea la de Sarmiento, ya sea de otros que fueron avanzando en el 1900. Pero seguimos hablando de esa escuela. Es decir, y muchas cosas que tenemos activamente en la escuela vienen desde ese lugar. El asunto es repensar una nueva escuela. Como yo les dije, barajar y dar de nuevo. Es repensar y ver cómo poder mover con lo que tenemos. Aclaro. Es decir, con lo que tenemos. Con la estructura que tenemos, con los problemas que tenemos, con las familias y los pibes y los docentes con lo que tenemos. No es que hay que tirar todo abajo para pensar esa escuela. No, lo que tenemos que modificar somos nosotros, la manera de ser escuela. Es decir, la escuela no es las paredes, la escuela no es el banco, la escuela no es la puerta. Es decir, la escuela es la interrelación. Las interrelaciones para que en lo que pase en esa escuela suceda. Es decir, hacer algo para que las cosas sucedan. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Y los chicos y las chicas nos pueden dar un montón de ideas de cómo esperan el mundo. Y a lo mejor cosas que dicen del mundo no son las que nosotros pensamos. No es que uno se tiene que callar y no, pero si lo ponemos en discusión, vos me decís tu idea, yo te digo tu idea, pero desde un cuestionamiento a lo que se está proponiendo. A ver el cómo uno puede, y bueno, si yo digo esto, bueno, pero ¿qué pasaría con este, con este, con este? Si yo digo esto, ¿qué pasaría? Y ponerlo a discusión, abrirlo, abrirlo. Es decir, no es solamente no es solamente la discusión, sino ponerlo al acto. Bueno, probemos, busquemos y veamos esto que puede pasar. Es decir, entonces eso nos va a ayudar a que esos pibes o esas pibas que hoy tenemos en el aula puedan estar más motivados de querer meterse en el aula. Y no estar en el aula, sino estar activamente en el aula. También hay que entender, por la historia que tenemos de humanidad, que cuando alguien plantea algo nuevo o algo diferente o algo modificado, en general es el primero que critica. Es decir, porque es más sencillo, aunque tenga bronca de lo que me está pasando, seguir haciendo lo mismo. Y cuando alguien hace algún agregado o saca esto, pone esto, modifica esto, en general nosotros docentes y la sociedad misma los cuestiona. Pero, fíjense, Aristóteles, ¿quién puede discutir el pensamiento y las maravillosas ideas que tenía Aristóteles? Pero Aristóteles creyó que el centro del universo era la Tierra. Y eso en realidad no fue así. Hubo otro en la cual lo que hizo fue
ver que para que no era la Tierra, que era el Sol. Ahora, sin ponerme en filósofa, que no lo soy. Es decir, el mundo avanzó por aquellos, no por el que tuvo la idea de poner que era el centro de la Tierra, porque eso fue el inicio para que viniera el resto. Si no se hubiera puesto eso, otro no hubiera pensado en cuestionar eso y poner otra cosa. Así que no estoy hablando del pensamiento de Aristóteles. Lo que me estoy preguntando es, ¿quiénes fueron los que siguieron y creyeron todo lo que decía el maestro? Porque los maestros le decían, tenía que ser así. Si el mundo avanzó por esos, o avanzó por aquellos que lo cuestionaron y pensaron otra cosa, sin desmerecerlos, sin desmerecerlos. No es desmerecer, pero fue tener una nueva idea a un problema que me hacía ruidito, que no pensaba que era ahí. Avanzó por el que se dio permiso para pensar otra cosa. Entonces, eso también es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, es pensar cómo nosotras podemos presentar y aceptar, aunque sea discutiéndolo, nuevas cuestiones. Fíjense, voy a decir una cosa sonsa, diríamos, palabra de vieja, una cosa sonsa. Es decir, si mañana uno de los chicos y de las chicas dijera, bueno, en nuestra aula vamos a tener 20 chicas y chicos, estudiantes, pero vamos a tener dentro de esos 20 van a haber 5 que van a venir de otro mundo. Hoy diríamos, puede pasar, no sabemos. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, no. Ahora, es decir, eso es, bueno, ¿cómo avanzamos en eso? No vamos a tener la respuesta correcta, pero vamos a tener ideas, porque la finalidad de la escuela es que se generen ideas, que después cuando cada uno vaya en el trabajo o en la profesión que tenga, pueda abrir su mente a no repetir exclusivamente, sino se dan nuevas cosas que pueden abrir. Hubo alguien que en algún momento pensó un poquito más, que no es tirar abajo lo que está, es abrir y pensar un poquito más. Le voy a proponer ver un pequeño videíto, pero también lo que les quiero decir es esto. Ese videíto es del 2002. La pregunta que tenemos que hacernos es si realmente escuchamos o no a eso. Un segundito. Fíjense, yo me equivoqué y no le había puesto audio.
Este video de 2012. Es decir, a veces nosotros pensamos que los chicos y las chicas no piensan. Es decir, lo que pasa es que a veces no piensan como nosotros. Bueno, cerrando esto, yo sé que lo único que espero es que alguno se enoje, que alguno diga, ah, esto puede ser, esto no. Es decir, eso es lo que me interesa. Que ustedes, primero ustedes se hagan esas preguntas. ¿Qué quiero enseñar? ¿Por qué lo enseño? ¿Qué quiero decir que es aprender? Es decir, porque voy a actuar en relación a lo que yo creo, voy a enseñar de la manera que yo creo que lo aprende. Es decir, y también, una vez que lo tengo un poco más claro, ponerlo en discusión en la escuela. ¿Para qué? Para que ese mundo de escuela vaya siendo diferente y que podamos, de alguna manera, barajar y darle. Nuevamente les agradezco Resiliencia, muchas gracias por haberme escuchado. Es decir, yo les voy a dejar a Pedro y a Mónica, es decir, mi celular, mi mail, mi WhatsApp, es decir, mi Facebook, para que alguien si lo quiere discutir, lo quiere decir, no hay problema. ¿Por qué? Porque mi idea no es que ustedes modifiquen porque yo lo digo. Si ustedes no quieren modificar nada, no lo hagan. Si quieren modificar algo, modifíquenlo. Es una decisión de ustedes. Mi idea es simplemente ponerle una semillita para ver si podemos ver la escuela y el mundo desde otro lugar. Les agradezco mucho por haber permitido este encuentro y les deseo lo mejor en esta fabulosa aventura de educación. Muchísimas gracias.